focalización. Y si la persona tiene taquicardia, pues no tenga la taquicardia, sino el ritmo sea más normal. Los que bloquean los canales de sodio, que actúan en la fase 0, se denominan bloqueadores de los canales de sodio. Y son los del grupo 1. ¿Cuáles son esos medicamentos? Son estos tres. La procainamida, que va a estar en el grupo 1A. La lidocaína, que va a ser del grupo 1B. Y la flexamida, que es del grupo 1C, con la propafenona. Estos tres son del grupo 1. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre A, B y C? ¿Ya? Estos actúan más lentamente. ¿Sí? Lentamente. Estos actúan más rápidamente y estos actúan intermedio. Esa es la diferencia. Ya de cómo es su mecanismo de acción a nivel de bloquear los canales de sodio. ¿Sí? Entonces, ahí actúan los del grupo 1. Ahora, de estos medicamentos, ¿sí? Lo que hacen, ¿qué es? Estos medicamentos se utilizan especialmente para las arritmias cardíacas, que pueden ser, por ejemplo, las taquicardias supraventriculares y la fibrilación auricular. Taquicardia supraventricular y fibrilación auricular. Más o menos, ¿cómo se es? Cuando tenemos un electrocardiograma, así es, así, más o menos sale así, es una taquicardia supraventricular, ¿sí? Y cuando tenemos una fibrilación auricular, tenemos muchas ondas de en este caso, ya, en este caso. ¿Cuál es el signo normal? P, Q, ¿qué onda? T. ¿Ya? De estos medicamentos, los que actualmente más se dan es la flexamida y la propafenona. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos efectos adversos. Menos efectos adversos. En realidad, todos tienen efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos? Estos mismos medicamentos que utilizamos como antiarrítmicos pueden producir también arritmias. Arritmias. Por eso no es dar por dar esos medicamentos. Estos mismos medicamentos pueden producir arritmias, así como pueden tratar, ¿sí? Pueden producir alteraciones cardiovasculares. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en dar este tipo de medicamentos. ¿Sí? En su farmacocinética, la mayoría se da por vía oral, exceptuando lo que es la lidocaína. La lidocaína es un anestésico. Es un anestésico local, no general, que bloquea los canales de sodio. ¿Sí? Y los demás se dan por vía oral. ¿Sí? Se biotransforman en el hígado y se excretan por el riñón. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, normalmente se da la mitad de las dosis. La mitad se disminuye. Si el paciente tiene insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Eso es respecto a esto. Medicamento. El que más utiliza. Vámonos al del grupo B, al del grupo 2. ¿Sí? Los del grupo 2 tenemos estos medicamentos que ya lo hemos visto, ya lo han visto ustedes. Son beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Bloquean los receptores beta adrenérgicos. Los receptores beta adrenérgicos, beta 1, ¿sí? Lo que hacen es
aumentando el inotropismo, el cronotropismo, todas las propiedades del corazón, ¿verdad? Y si aumenta el inotropismo, aumenta la fuerza, aumenta la frecuencia cardíaca. Normalmente estos pacientes que tienen taquicardia o fibrilación auricular o estas sístoles tienen acelerado la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Como son bloqueadores de los receptores beta, hacen que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso ustedes ya conocen. Más que actuar a nivel del potencial de acción. ¿Sí? Cuando se dan estos medicamentos a los pacientes que están con arritmias cardíacas, normalmente es bueno darles el propranolol o estos beta-bloqueantes. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, ¿cuáles son los efectos adversos que producen? Pueden producir mismas arritmias o alteraciones cardiovasculares, las mismas taquicardias. Para que no suceda eso, es bueno dar esto, es bueno dar un beta-bloqueante. Ahora, venir a actuar a nivel de los canales de potasio. ¿Sí? Entonces, esto lo divide en lento, intermedio y rápido. ¿Sí? El ingreso de potasio, que se llama despolarización. Despolarización, despolarización, ¿verdad? Podemos actuar a este nivel, a bloquear los canales de potasio, para que no haya una arritmia, para que no haya reacción. Y los medicamentos que más se utilizan son estos dos. La amiodarona. La amiodarona y el sotalol. El sotalol también es un beta-bloqueante. Es un beta-bloqueante. Pero la amiodarona es un bloqueador o inhibidor de los canales de potasio. Inhibidor de los canales de potasio. ¿Sí? Actúa en la despolarización temprana y en la despolarización tardía. ¿Sí? Entonces, es un antiarrítmico. ¿Sí? Anteriormente se utilizaba bastante lo que es la amiodarona. ¿Sí? El problema es que tiene múltiples efectos adversos. Los efectos adversos de la amiodarona, por ejemplo, es que la amiodarona es un medicamento que contiene yodo. Contiene yodo. Y si contiene yodo, ¿sobre qué órgano va a afectar? Sobre la tiroides, pudiendo llegar a producir hipo o hipertiroidismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Hipo o hipertiroidismo. Además, la amiodarona también puede llegar a producir arritmias. Hay una arritmia que se llama torsade de Poli. Normalmente, este tipo de arritmia lo producen estos medicamentos cuando se les da bastante. ¿Sí? Ustedes van a ir a ver cómo es. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? El sotalol actúa de la misma forma. Tiene una parte bloqueador beta bloqueante y una parte de bloqueador de los canales de potasio. ¿Sí? Esto. ¿Ya? Vámonos al grupo 4. En el grupo 4, ¿cuál sería? ¿Cuál de estos nos falta? ¿Cuál nos falta? Bloqueadores de los canales de carga. Lo que estamos viendo es que si así es como funciona normalmente el corazón para que haya despolarización y contracción cardíaca, si nosotros actuamos sobre uno de estos, lo que vamos a hacer es en ley, es que vamos
vamos a bloquear y vamos a hacer que no haya constantemente la taquicardia o la desconexión, la contracción cardíaca. Estamos actuando sobre esto. Entonces, el grupo 4 van a ser los bloqueadores de los canales de calcio. Sencillo, ¿verdad? Todo lo que tienen que acordar, estimarles, cómo funciona la comunicación. ¿Sí? Aquí estamos impidiendo la despolarización. Aquí estamos impidiendo que la despolarización. Y aquí estamos impidiendo que la meseta para que haya la contracción cardíaca. Porque para que haya contracción cardíaca se necesita calcio. Para que sea una aquinamio, sí. Y si no hay ingreso de calcio, no va a haber eso. ¿Se dan cuenta? Por eso, bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio van a actuar. Tenemos tipos de bloqueadores. Tenemos tipo L, tipo N, tenemos tipo PQ. ¿Sobre cuál actúa? Por los canales lentos. Canales lentos. Entre los bloqueadores de los canales de calcio hay uno que falta, que es el nifedipino. Ahora, el nifedipino es una dihidropirimidina. Y estos son no dihidropirimidinas. Los que actúan a nivel cardíaco van a ser estos dos. Nada que ver el nifedipino. ¿Para qué se utiliza el nifedipino? Es un antihipertensivo. Es un antianginoso. También puede utilizarse en la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Los que sí se utilizan son el verapamilo y el diacet. Que lo que van a hacer es bloquear los canales lentos de calcio para que no haya activación. Y si no hay activación en el corazón, no. Porque cuando hay una arritmia, acaba estos lados. ¿Sí? Entonces, así es como actúan estos medicamentos. ¿Listo, Yanni? Pero también no tiene que ser, ¿verdad? Bien. Ahora, en algunos textos, no en algunos textos, en algunos artículos hay un grupo que es el grupo 5. ¿Sí? En el grupo 5 hay dos medicamentos. Uno es un digitálico, la digoxina, enseguida vamos a ver. Y el otro es la atropina. ¿La atropina qué hace? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Ahí. Para acabar estos, que son los antiarrítmicos, muchas veces, para que el ritmo sea normal, el ritmo sea sinusal, muchas veces se los coloca a los pacientes marca paso, para que tengan. Los marcapasos normalmente siempre van a actuar a este nivel, a nivel de la fase 4. Los marcapasos. Por eso estoy en fase de marcapasos. ¿Ya? Estos medicamentos se utilizan ¿dónde están? En las asignas. ¿Qué tipo de asignas? Taquicardia ventricular, supraventricular, interauricular, dilación auricular. Pero estos medicamentos no pueden utilizarse en la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular no es así, todo irregular. No hay. O sea, es todo irregular. ¿Verdad? Ustedes van a ver, vamos a digo. En la fibrilación ventricular no se puede dar estos medicamentos. ¿Sí? Aquí hay una falla cardíaca y lo que se tiene que utilizar es un desfibrilador. Eso tienen que saber bien, por eso tienen que ver las imágenes de cuáles son las asignas. Pero en la fibrilación ventricular, ¿sí? No se utiliza el medicamento. Lo que tienen que hacer es desfibrilar. Y si es esto, ¿qué se llama?
segundo año va. No, ya, ¿cuándo año va este pensamiento? Alcalino. Acabaremos con digoxina. Ya, aquí, bomba sodio, potasio, ATPasa. En la bomba sodio, potasio, ATPasa, sodio, potasio, ATPasa. Ahí está. Intracelular, extracelular, ¿verdad o no? ¿Cuál es la función del sodio, potasio, ATPasa? ¿Qué saca que medio? Fuerte. Lo que hace es, va a hacer el equilibrio, ¿verdad o no? Dos potasio, dos sodio. Listo. Ya. O sea, estamos en la fase 4. Aquí es donde se va a volver normal, para que no haya despolarización, hasta que haya nuevo impulso eléctrico. Pero si nosotros, si la bomba sodio, potasio, ATPasa no funciona aquí, ¿qué va a hacer? Va a seguir en mayor cantidad que el sodio intracelular, porque el sodio tendría que estar, intracelular tendría que estar bien, ¿verdad? Pero cuando hay la despolarización ingresa tanto que esto sube. Y para volver a su normalidad, ¿quién tiene que actuar? Sodio, potasio, ATPasa. Y si nosotros bloqueamos eso, no va a producirse eso. Y va a haber el equilibrio que había antes. No va a haber. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber la despolarización, va a ser mucho más difícil. ¿Se dan cuenta? Es el mecanismo de acción de la digoxina. La digoxina tiene dos funciones bien importantes, ¿sí? Uno es un inotrópico positivo y es un rodonotrópico negativo. Hace que la frecuencia cardíaca no sea alta, ¿sí? Que no sea alta. Y que la contracción siga, pero por mucho más tiempo. ¿Sí? La digoxina se utiliza en la insuficiencia cardíaca congestiva. No vamos a hablar mucho porque no hemos visto artículos, ¿verdad o no? La utilidad de utilizar la digoxina puede ser beneficiosa como puede ser no beneficiosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce efectos adversos, puede producir hasta qué? Intoxicación titánica y puede producir la misma muerte, alteraciones cardiovasculares, paro cardíaco o hasta arritmia. Pero sí se utiliza en la insuficiencia cardíaca congestiva o puede utilizarse también en la arritmia, especialmente en la fibrilación auricular. Cuando el corazón ya no late, cuando el corazón está muy débil, ya no puede seguir funcionando, la contracción le da un peso, hace que la contracción sea un poco más fuerte, pero que disminuye. Por eso es una actividad visible. Entre los efectos adversos, puede ser a nivel de paz, puede ser a nivel renal, hasta en algunos de estos indica que puede llegar a ocasionar ginecomastia. Normalmente el tiempo de acción es de, normalmente a 0.25 miligramos y se da cada día, ¿sí? Pero tenemos otra digoxina, que es la medigoxina o la digoxina, que se da cada 3 días o cada 4 días. El tiempo de vida media es muy alto. ¿Qué más? Para culminar lo que les decía, estos medicamentos son especialmente más de especialidad. Y si alguna vez a ustedes les toca tratar en la provincia o médicos generales, ¿sí? El que menos efectos adversos tiene a nivel renal y hepático va a ser la lidocaína. Y eso se puede utilizar porque hay, ¿verdad? Pero normalmente lo que todos vamos a tener es el propranolol. Y si quieren utilizar el resto de los medicamentos, tienen que hacerles a sus pacientes para ver que no
importante hacer el proceso. Si el paciente tiene un grado alto de insuficiencia cardíaca, es más peligroso. Hacer la indicación y cosas